Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alviar aquí en su informativo nacional. Hoy, miércoles 6 de agosto de 2025, estamos conectándonos con ustedes luego de estos 2 días, lunes y martes, que no hemos podido conversar acerca de las noticias porque, como ya lo habrán notado, primero tenemos un problemita con la cámara. Tuvimos que poner una cámara de repuesto hasta que tengamos una nueva. Y como segundo motivo es que estoy un poquito afectada de la garganta. Entonces hemos estado tratando de descansar un poquito para poder recuperarnos y poder entregarles algo de calidad, ¿sí? Pero bueno, si en algún momento de este informativo nacional tengo algún problemita al hablar, les pido disculpas de antemano, ¿sí? Vamos a iniciar con este informativo nacional. Vamos a revisar los titulares antes de comenzar con la revisión del resumen de las noticias. Descartan cortes de energía eléctrica gracias al nivel del agua de los embalses. Nueva consulta popular en Ecuador, ¿es necesaria o no? El Fondo Monetario Internacional desembolsó $600 millones a Ecuador. La falta de un tratado de libre comercio, TLC, con Estados Unidos le cuesta a Ecuador $250 millones al año, a diferencia de Colombia y Perú. Obras municipales de Guayaquil enfrentan trabas de instituciones del gobierno, dice Aquiles Álvarez. Por otra parte, el gobierno y el municipio de Guayaquil no concretan controles de centros nocturnos. También estaremos hablando acerca de los sicarios que dispararon contra un patio de venta de autos en Guayaquil. A la alcaldía de Guayaquil entregó avenida que conecta la vía Adaule y Francisco de Orellana. Grupos delictivos interceptan a taxirrutas para extorsionarlos en el sur de Guayaquil. Milei veta aumento a jubilados y pensiones por discapacidad en Argentina. Estados Unidos podrá pedir hasta $15,000 a solicitantes de visas de turismo o negocios. Irán ejecuta a un presunto espía del Mossad y a un miembro del Estado Islámico. Hezbolá pide al ejército que prepare un plan para desarmar el Líbano pide al ejército que prepare un plan para desarmar a Hezbolá antes de fin de año. Y finalmente estaremos recordando que Hiroshima conmemora 80 años de la bomba atómica con un urgente llamado a la paz mundial. Esos son los temas que estaremos topando en este informativo nacional de hoy, miércoles 6 de agosto de 2025. No sin antes, como siempre, agradecerle al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación, por permitirnos llegar a ustedes a través del canal de la UNP Guayas por UNPGTV en Facebook. Gracias también a los seguidores de UNPGTV por darle like, comentar y compartir nuestro informativo nacional. Asimismo, agradecemos a los medios de comunicación que apoyan nuestras programaciones a través de sus redes sociales y páginas web. Lo comparten también. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discoramin Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario a nuestro informativo nacional. Gracias por el apoyo también al resto de los programas. Bien, vamos a comenzar con la información. Descartan cortes de energía eléctrica gracias al nivel de agua en los embalses. Carolina Jaramillo, portavoz de la Presidencia del Ecuador, informó que los embalses de las centrales hidroeléctricas se encuentran al 100% y descartó cortes de energía eléctrica en los próximos meses. En 2024 se registró una sequía histórica que comenzó en septiembre. Inicialmente, a partir del 18 de septiembre, se implementaron apagones nocturnos de entre 3 y 4 horas, entre las 22 y las 6 horas. Posteriormente, desde el 23
3 de septiembre se aplicaron racionamientos programados de hasta 8 horas diarias entre lunes y jueves debido a que el estiaje se extendió. En octubre la situación empeoró. Desde el 10 de octubre se consolidaron cortes diarios de 8 horas y el 25 de octubre se agravaron a 14 horas por día, lo que generó graves pérdidas económicas para el país. En los próximos días, Ecuador concretará un nuevo proceso para alquiler de energía flotante por hasta 230 megavatios, con el fin de prepararse ante la sequía prevista en los últimos meses del año. Esto luego de que la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, declare desierto el concurso para alquilar equipos que generen 260 megawatts desde la central Enrique García en Pascuales, al norte de Guayaquil. Según Jaramillo, se debió a que los oferentes no cumplían con los requisitos mínimos y que el alquiler de energía permite ejecutar el plan previsto por el Ministerio de Energía y Minas para prevenir los apagones. Bien, continuamos con la información aquí en su informativo nacional. Prensalatina.cu nos dice que habrá una consulta popular nueva en Ecuador y vamos a ver si es necesaria o no. Esto es lo que nos preguntamos todos los ecuatorianos. La propuesta de una nueva consulta popular y referendo por parte del presidente Daniel Noboa aumenta la confrontación en el escenario político de Ecuador, donde diversos sectores cuestionan el contenido y pertinencia. El mandatario anunció 7 preguntas que abarcan desde eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hasta reducir el número de asambleístas, llevar a juicio político a jueces constitucionales para permitir contratación laboral por horas, autorizar casinos y establecer bases militares extranjeras. La iniciativa, que deberá ser revisada por la Corte Constitucional antes de su convocatoria oficial, ha generado reacciones tanto de respaldo como de rechazo por parte de diversos actores políticos, sociales y académicos. Desde el oficialismo, las autoridades cerraron filas en apoyo a la propuesta del gobernante. La vicepresidenta María José Pinto afirmó que se trata de un aumento para actuar con valentía, textualmente dijo, mientras que el presidente de la Asamblea Nacional Parlamento, Nils Olsen, calificó la decisión como firme y necesaria, textualmente. Por su parte, la canciller Gabriela Sommerfeld sostuvo que Ecuador vive un proceso de cambio y la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, destacó que Noboa marca distancia de las viejas prácticas. En contraste, organizaciones sociales, líderes indígenas y figuras de la oposición han cuestionado la pertinencia y el contenido de la consulta. El dirigente indígena Leonidas Issa denunció que las preguntas responden a una retaliación del Ejecutivo tras los recientes fallos de la Corte Constitucional, que suspendió de forma cautelar la aplicación de artículos de 3 leyes promovidas por el gobierno. Es un intento de meter las manos en la justicia y garantizar negocios privados, afirmó textualmente. Desde la Revolución Ciudadana, el expresidente Rafael Correa consideró que las preguntas no responden a las verdaderas urgencias del país. La única pregunta que el país necesita es si el derecho a la verdad debe ser un principio constitucional, escribió Correa en su cuenta de red social X. El exgobernante argumentó que la tragedia nacional no es por leyes o institucionalidad, sino por malos gobiernos, y consideró que la consulta puede ser una oportunidad para darle un no rotundo a un gobierno inepto y corrupto. Textualmente dijo: en ese sentido, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, señaló que mientras el sistema de salud colapsa y la seguridad crece, el Ejecutivo destina millones de dólares a una consulta innecesaria. Reiteró su oposición a temas como el trabajo por horas y pidió a la Corte Constitucional
actuar con independencia. Esa instancia judicial tiene ahora la tarea de calificar las preguntas antes de su eventual convocatoria para finales de 2025. De ser aprobadas, se abrirá un nuevo capítulo en la historia democrática del país, marcado por una intensa polarización política y social. La jefa de la bancada legislativa oficialista, Valentina Centeno, resumió el objetivo del gobierno de la siguiente manera: no son simples cambios, son soluciones reales para garantizar seguridad, transparencia y justicia, dijo ella textualmente. En abril de 2024, el presidente Noboa ya impulsó una consulta en la cual la ciudadanía rechazó temas clave como la contratación liberal por horas, y ahora el Ejecutivo insistirá en ese asunto. En aquella ocasión, el gobierno también intentó incluir una pregunta sobre la reapertura de casinos, pero ni siquiera llegó a la papeleta en medio de críticas por cómo esa iniciativa favorece al lavado de activos, mientras el país sufre con la crisis de seguridad y el crimen organizado. No obstante, Noboa buscará nuevamente legalizar espacios para juegos de azar. Para muchos, la intención de un nuevo proceso consultivo no es más que una maniobra de distracción en un país inmerso en crisis institucional, económica y social, mientras colectivos de la sociedad civil anuncian movilizaciones contra otras medidas del Ejecutivo, como la fusión de los ministerios y los despidos de funcionarios públicos. Bien, seguimos con las noticias aquí en el Informativo Nacional. Y el Fondo Monetario Internacional también nos dice que desembolsó $600 millones a Ecuador, según el mercurio.com.es. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, FMI, el 18 de julio de 2025, aprobó un desembolso inmediato de $600 millones para el Ecuador, junto con un incremento de $1.000 millones en el monto total del acuerdo vigente, señaló el Ministerio de Economía y Finanzas en un comunicado oficial. Con esto, el financiamiento total del programa de 4 años entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional se eleva a $4.000 millones, de $4.000 millones a $5.000 millones. Esta decisión, afirmó el ministerio, se da tras la conclusión exitosa, según ellos, de la segunda revisión del acuerdo vigente. El Fondo Monetario Internacional destacó que el gobierno del presidente Daniel Noboa ha alcanzado satisfactoriamente las metas cuantitativas establecidas para diciembre de 2024 y abril de 2025. Asimismo, valoró los avances importantes en la sostenibilidad fiscal y en la implementación de reformas estructurales clave. El Fondo Monetario Internacional reconoció los desafíos que el Ecuador enfrentó en 2024, como la inseguridad y la sequía, que provocó cortes eléctricos, y valoró los esfuerzos del gobierno para responder adecuadamente a estas circunstancias. El organismo también resaltó la agenda de desarrollo económico inclusivo que impulsa el gobierno, orientada a crear un entorno favorable para atraer inversiones relevantes que generen empleo de calidad en el país. Agregó esto el Ministerio de Economía y Finanzas textualmente. Díganme ustedes en los comentarios qué opinan sobre esta situación con el Fondo Monetario Internacional. La deuda ha ascendido a $5.000 millones. Seguimos, y Ecoavisa.com nos dice que la falta de un tratado de libre comercio con Estados Unidos le cuesta a Ecuador $250 millones al año, a diferencia de Colombia y Perú. Tenemos aquí un reporte de Ecoavisa que vamos a reproducir en estos momentos en pantalla. Esperemos unos segundos a que terminen la publicidad que tiene Ecoavisa. Ahí vamos. Listo. Durante los 5 primeros meses del año, Ecuador exportó más de $2.600 millones hacia Estados Unidos, el segundo destino de envíos no petroleros.
Sin embargo, el no contar con un acuerdo comercial con ese país le pasa factura por la diferencia de aranceles que deben pagar nuestros productos en comparación con Perú y Colombia. En el caso de Perú, que implementó su TLC en 2009, incrementó sus exportaciones no petroleras no mineras a Estados Unidos a un ritmo promedio de 8,2% anual, lo que equivale a 258 millones de dólares. Por su parte, Colombia, con un TLC vigente desde 2012, ha crecido en este mismo rubro un 2,3% anual, lo que representa 105 millones de dólares. En cambio, para Ecuador, la falta de un acuerdo comercial significa una pérdida de 250 millones de dólares anuales, según estimaciones del sector exportador. Si no se concreta una reducción en la cuarta ronda de conversaciones desde este jueves, Estados Unidos cobrará un arancel del 15% a productos ecuatorianos que ingresen a ese mercado, pero los países vecinos accederán con el 10%. Este escenario representa un doble castigo, según el economista Alberto Acosta Burneo, porque Ecuador deberá pagar la nueva sobretasa y los aranceles normales por no contar con un acuerdo. En productos clave como las rosas, eso se traduce en un pago de más del 21%, frente al 10% que paga Colombia. Si hubiésemos tenido TLC, el castigo hubiese sido solamente por el arancel universal, por este nuevo arancel creado por Trump, y no los dos aranceles que tenemos en la actualidad. Esa brecha de competitividad resta atractivo para los inversionistas, que prefieren producir en países con mejor acceso al mercado estadounidense. Durante años, Ecuador se amparó en el sistema generalizado de preferencias, o un mecanismo unilateral de Estados Unidos que otorgaba beneficios arancelarios a más de 130 países, pero ya no está vigente desde 2020. A partir de entonces, el país paga aranceles regulares para entrar al mercado estadounidense, mientras Perú y Colombia continúan aprovechando las ventajas de sus tratados. El tener aranceles más altos significa que Estados Unidos compra y va a tener una preferencia en otros productores que sean más competitivos, que tengan menores costos. El Ecuador tiene mayores costos de producción porque parte de esos costos es un arancel importante, un arancel elevado. A diferencia de sus vecinos, Ecuador no aprovechó el momento político de hace 2 décadas para firmar un TLC con Estados Unidos, y ahora las opciones se limitan a negociaciones puntuales como la actual, que busca al menos reducir el arancel del 15%. Seguimos con la información aquí en el Informativo Nacional. Estamos revisando las noticias más recientes de los distintos medios de comunicación y ahora Primicias.es nos dice que obras municipales de Guayaquil enfrentan trabas de instituciones del gobierno, dice Álvarez, textualmente el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunció este miércoles 6 de agosto que su administración ha enfrentado múltiples trabas institucionales por parte de entidades estatales que, según él, buscan frenar el avance de obras municipales clave para la ciudad. Durante su habitar enlace radial, Álvarez aseguró que pese a los desafíos económicos y políticos, se han estabilizado las finanzas municipales y reactivado la obra pública. Sin embargo, advirtió que existen intentos sistemáticos por obstaculizar proyectos de impacto social y urbano. Una de las críticas más directas del alcalde Aquiles Álvarez fue hacia la Agencia de Aseguramiento de Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, ACES, a la que responsabilizó de no otorgar el permiso de funcionamiento para la unidad médica municipal de Puna, inaugurada el 31 de julio. Aunque la infraestructura valorada en 3.5 millones de dólares ya fue entregada y equipada, el centro no ha podido iniciar operaciones por la falta de autorización. El permiso tuvo que haberse dado la semana pasada. Nos lo han paralizado, dice textualmente que se lo han paralizado. Es una pena porque los que sufren son los guayaquileños, dijo textualmente el señor Aquiles Álvarez. Además insistió en que esta demora afecta directamente a los habitantes de la isla que enfrentan dificultades históricas para acceder a servicios de salud. Otro caso es el de la Casa Guayaca en la Tarazana, norte de la ciudad, centro especializado en la atención gratuita a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, sobre el cual el alcalde mencionó que ARCSA intentó frenar el trabajo sin especificar el tipo de intervención. El espacio fue inaugurado el 28 de julio
en el Polifuncional DACE y ofrece asistencia jurídica, psicológica, pediátrica y logopédica, además de contención emocional para víctimas y acompañamiento a mujeres violentadas. El objetivo es evitar la revictimización y garantizar una atención sostenida. A esta lista se suma la terminal terrestre municipal Costa, ubicada en el kilómetro 33 de la vía perimetral. La obra, con un 68% de avance y una inversión de más de $10 millones, está prevista para inauguración en octubre. No obstante, el alcalde expresó su preocupación de que se pueda intentar frenar la operación con la retención de permisos, y al igual que ocurrió con los otros proyectos. Textualmente dijo: está por inaugurarse y también que nos den el permiso, porque ahora falta que no nos quieran dar el permiso para operar el terminal terrestre, dijo el señor Aquiles Álvarez textualmente. Asimismo, recordó que el Parque Clemente Yerobi, ubicado en la ciudad de la Kennedy, en proceso de remodelación, se encuentra en etapa de licitación y teme que pueda enfrentar interferencias. Bien, seguimos con las noticias. Cuéntenme en los comentarios si estaban al tanto de esto, y si saben un poco más también pueden decírmelo. Seguimos, y ecoavisa.com nos dice que el gobierno y el municipio de Guayaquil no concretan controles a centros nocturnos. El doble crimen ocurrido la mañana del domingo 3 de agosto. La mañana del 3 de agosto, al pie de una discoteca en el norte de Guayaquil, reactiva cuestionamientos sobre el control en la vida nocturna. Vamos a ver este video de ecoavisa.com. Armado registrado la mañana del domingo frente a una discoteca en la avenida Miguel H. Alcíbar fueron identificadas como Eric Mosquera, de 24 años, y Christopher Garcés, de 28. La discoteca donde colaboraban expresó sus condolencias en redes sociales, describiéndolos como parte de la familia. El crimen se registró a las 6:30 de la mañana, según el ECU 911. Testigos aseguran que los disparos interrumpieron el descanso. Este caso reactivó la discusión respecto a la necesidad de controlar la operación de los centros nocturnos, pues lo ocurrido contradice las normativas vigentes. En Ecuador, bares y discotecas con registro turístico pueden operar hasta las 4 de la madrugada los fines de semana. Además, por ordenanza municipal está prohibido libar en la vía pública. Pero en sectores como Kennedy Norte, Sauces y Urdesa, los festejos callejeros al amanecer se han vuelto una constante. La empresa municipal Segura EP ha registrado más de 5.000 alertas por consumo de alcohol en espacios públicos en lo que va del año. Tras un crimen similar ocurrido en junio, se ejecutó un operativo interinstitucional con más de 150 funcionarios del municipio, gobernación, policía, intendencia, Ministerio de Turismo, ATM y Fuerzas Armadas. El control incluyó varios sectores del norte de Guayaquil. En aquella jornada se clausuraron al menos 2 locales, entre ellos una terraza y una licorería, en la misma avenida Miguel H. Alcíbar, donde ocurrió el ataque del domingo. El municipio anunció entonces que se auditarían los permisos de funcionamiento de bares y discotecas para cerrar a aquellos que incumplan la norma o se conviertan en escenarios de violencia. Pero han pasado 2 meses y no hay resultados concretos. Consultado sobre este tema ayer, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, atribuyó el descontrol nocturno a la falta de articulación con el gobierno central. No nos olvidemos que en ese tema trabajamos de la mano con la gobernación del Guayas, con la intendencia. No entendemos cómo después de las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, seguía gente afuera del establecimiento, cuando la ley dice bien clarito que tiene un tope para abrir lugares de esparcimiento y de diversión en las madrugadas. ¿Qué hacía la gente saliendo de una discoteca a 6:30 de la mañana? ¿Dónde está la intendencia? Y anunció que espera reunirse con el nuevo gobernador del Guayas para retomar las acciones conjuntas. Y esperemos que con el nuevo gobernador, que ama Guayaquil, que sienta Guayaquil en las venas, cambien las cosas. ¿Se va a reunir con él? ¿Se ha reunido? No sé si lo dejen. Mientras tanto, los crímenes no se detienen en los exteriores de discotecas, porque aunque las reglas existen, los controles son aún una promesa pendiente. Bien, seguimos con el desarrollo de las noticias aquí en el Informativo Nacional.
Por otra parte, sicarios disparan contra patio de venta de autos en Guayaquil. Tuvieron que verlo en redes sociales, pero aquí les vamos a dar un poquito de detalle. 3 personas heridas, entre ellas un oficial de la policía, fue el resultado de un ataque armado de 2 sujetos que llegaron hasta un patio de venta de autos ubicado en la intersección de las avenidas, Avenida José Santiago Castillo y Avenida Víctor Hugo Sicuret, al norte de Guayaquil. De acuerdo al parte policial, el ataque al patio de venta de autos ocurrió en la tarde del lunes pasado. Los delincuentes usaron fusiles calibre 5.56 y no les importó que el local esté ubicado junto a la Estación Municipal de Acción Segura, EAS por sus siglas, de la ciudad de la Kennedy Norte. El documento detalla que el oficial trató de repeler el ataque con una pistola y de uso particular. Sin embargo, sufrió 2 heridas en la cabeza. Además, el uniformado que fue trasladado a un hospital en condición grave. Otras 2 personas también resultaron heridas, una en el rostro y la otra en una pierna. El personal de la DINASET que acudió a verificar lo ocurrido decomisó como evidencia una pistola Glock 35, restos de bala calibre 5.56 y 9 milímetros, un portátil y el disco duro con las grabaciones de las cámaras de vigilancia del local. La policía no se pronunció en este caso porque un familiar de uno de los heridos consta entre los procesados en el caso Metástasis, presuntamente por blanquear dinero por medio de un patio de venta de vehículos de alta gama. Seguimos con el desarrollo de la información y la alcaldía de Guayaquil entregó la avenida que conecta la vía Adaule y la Francisco de Orellana. Acerca de esto también tenemos aquí un video de ecuavisa.com. Vamos a darle a reproducir. Tras más de 3 años de trabas y espera, la avenida Teodoro Alvarado Oleas fue inaugurada ayer en el norte de Guayaquil. La nueva vía comprende 2.2 kilómetros y conecta la vía Daule en el kilómetro 8,5 con la avenida Francisco de Orellana. La vía Daule en el kilómetro 8,5 con la avenida Francisco de Orellana, a la altura del Parque Samanis. El alcalde Aquiles Álvarez recorrió el sitio y habló de la obra. Bueno, se firmó en mayo del 2022, tenía que terminarse en 14 meses. Bueno, estamos en julio del 2025, 5.3 millones de dólares en inversión, 4 suspensiones y obviamente abandono y olvido de la administración anterior. Así que para nosotros es prioridad haber recuperado las obras y hoy es una realidad. Pero el alcalde se refirió también a otros temas, como el atraso en los trabajos de bacheo. Tenemos ya casi 100 días sin asfalto por parte de Petroecuador, eso nos ha complicado mucho. Hemos tratado de solucionar con toda la infraestructura municipal, pero llegó un momento en que si no te venden asfalto es difícil, ¿no? Han prometido que el 10 de agosto sale de nuevo toda la producción de asfalto y vamos a ver en qué lista de prioridad ponen al muy ilustre municipio de Guayaquil. El Cabildo aseguró que esta avenida, ubicada paralelamente a la cooperativa Juan Montalvo, facilitará el tránsito hacia zonas industriales de más de 40.000 vehículos a diario. Asimismo, los residentes de las cooperativas Carlos Magno, La Concordia y Lotes Alegría se verán beneficiados. La Teodoro Alvarado Oleas cuenta con 3 carriles en cada sentido, además de áreas verdes, aceras, cajas para agua, lluvia y servidas y zonas de parqueo. Bien, seguimos con el desarrollo de la información. Asimismo, también grupos delictivos interceptan a taxirrutas para extorsionarlos en el sur de Guayaquil. Esperemos a que termine la publicidad de Ecuavisa y ahora sí podemos ver. ¡Suénale, DJ!
No puedes caminar por aquí igual, pasa el letrero, brother. No puedes hacer ruta ni nada. Esa fue la amenaza de la que fue víctima un conductor que trabaja como taxi ruta, transportando pasajeros desde el Guasmo Sur hasta el centro de Guayaquil. La intimidación ocurrió el pasado viernes cuando en plena avenida Raúl Clemente Huerta, más conocida como Las Esclusas, varios sujetos impedían que ciertos choferes salgan a hacer sus recorridos. De aquí para allá que han estado amenazando a todo carro que trabaja, que viene con el letrero taxi ruta, pero no sé quién será, no se sabe. Hay preocupación para todos, pues en este caso. Por ejemplo, los ingresos de ahora ya no es como antes. Aquí la ruta, mal o bien se coge, ya saca para la comidita más que sea. Los taxistas formales e incluso los informales que trabajan bajo esa modalidad en dos paraderos improvisados en el Guasmo Central y en el sur aseguran que las extorsiones provienen de delincuentes de la zona que operan no solo en esa calle, sino también en la Abdón Calderón, en las que no permiten circular a quienes no acceden a sus exigencias. Yo solo estoy yendo a mi camello, solo es de salida. Tú lo pagamos a la mafia. ¿Qué problema con la mafia? Yo no tengo ningún problema con mafia, si yo solo estoy yendo a mi trabajo. Pronto vienen ocasionando los problemas de al fondo y los vienen siguiendo y por eso los alcanzan por allá. Del lado de la playita, todo ese sector de paternidad, por allá son los conflictos. Este taxista que pidió no ser identificado indicó que una de las bandas que acecha en la ciudadela Los Esteros, también en el sur de la ciudad, está pidiendo hasta $5,000 mensuales a 3 cooperativas que recorren desde esa zona a cambio de no atentar contra los 650 socios. Han llegado panfletos a las cooperativas pidiendo $5,000, pidiendo $5,000 de extorsión, de los cuales los directivos de la cooperativa dicen, no, vamos a pagar $5,000 quieren pagar, pero reuniendo de cada uno de los socios. Pero si los socios no tenemos dinero para dar para una extorsión, porque si hoy día pagamos una extorsión, mañana es otra. Si hoy día son los carniceros, mañana son los Freddy Krueger, si no los enanos, si no, todos se nos vienen. Hemos conversado hasta con la UNACE, gente de la UNACE dice, nosotros vamos, los cogemos, pero ¿quién denuncia? Televistazo contactó a la Federación de Taxistas del Guayas, desde donde se informó que sus directivos están solicitando una reunión con el Ministerio del Interior para analizar la situación de inseguridad que afecta al gremio, no solo en el sur de Guayaquil. Este noticiero también buscó una versión de la policía para conocer qué acciones ha tomado frente a estos casos, y su departamento de comunicación indicó que han iniciado una investigación, pero que al momento no han recibido ninguna denuncia formal al respecto. No puedes hacer ruta ni nada. Seguimos con las noticias terribles de lo que está viviendo Guayaquil y el Ecuador. Bueno, la zona 8 es la que más está afectada por esta situación. Esperemos que las autoridades tomen las decisiones correspondientes para que esto termine pronto. Seguimos con las noticias y por otra parte, ya en el ámbito internacional, Milei veta aumento a jubilados y pensiones por discapacidad en Argentina. El presidente de Argentina, Javier Milei, vetó la ley que otorga un aumento a las jubilaciones y a pensiones por discapacidad aprobada en el Congreso por mayoría en julio pasado, por entender que atentaba contra su política de equilibrio fiscal, según el texto publicado este lunes 4 de agosto de 2025 en el Boletín Oficial. También vetó la restauración por 2 años de una moratoria que caducó en marzo pasado para permitir la jubilación a quienes no puedan acreditar los 30 años de aportes requeridos en un país con más de 40% de trabajo informal. El Congreso puede ahora insistir con las leyes, pero debe reunir 2/3 de los votos en ambas cámaras. Seguimos con las noticias internacionales y Estados Unidos podrá pedir hasta $15,000 a solicitantes de visas de turismo y negocios también. Los extranjeros de algunos países que solicitan visas de turismo o de negocios tendrán que pagar una fianza de hasta $15,000 para entrar a Estados Unidos, según un proyecto piloto revelado el 4 de agosto de 2025 por el Departamento de Estado.
La iniciativa piloto de solicitar entre $5,000 y $15,000 en depósito se publicará este 5 de agosto de 2025 en el registro federal y entrará en vigor 15 días después. Esta propuesta trata de garantizar que los solicitantes de visa no excedan la estadía autorizada en Estados Unidos. El proyecto piloto tiene una duración de 12 meses y se aplica tanto a visas de negocios como de turismo, según el aviso del Departamento de Estado. El viajero recuperará el dinero si cumple las normas y lo perderá si se queda en el país más tiempo de lo permitido. El programa se aplica a ciudadanos de países identificados por el Departamento de Estado con altas tasas de permanencia más allá de la fecha permitida o en los que el control de verificación de la información son considerados insuficientes, se lee en el aviso. En un informe sobre el año fiscal 2023 que comienza de octubre del año anterior, del 1 de octubre del año anterior y termina el 30 de septiembre, el Departamento de Seguridad Interior estadounidense dio cuenta de unos 565,000 casos de estancias prolongadas, es decir, el 1.45% en total. En otras palabras, el 98.55% de los visitantes no inmigrantes salieron de Estados Unidos a tiempo y de acuerdo con los términos de su admisión, se lee en el informe. La nueva tasa que impone el gobierno Trump se suma a cambios en la exención de la entrevista para la visa de no inmigrante a partir del 12 de septiembre de 2025. Todos aquellos solicitantes de visa no inmigrante, incluidos los menores de 14 años y mayores de 79 años, requerirán generalmente una entrevista presencial con los funcionarios consulares. Hasta ahora, la presentación de los menores de 14 años y mayores de 79 años no era un proceso obligatorio cuando se solicitaba una visa de no inmigrante en los consulados. Sin embargo, el Departamento de Estado emitió un comunicado el 25 de julio de 2025 en el que se informa de la actualización de las categorías de solicitantes que podrían ser elegibles por una exención de la entrevista. Seguimos con el desarrollo de las noticias. Vamos rápidamente con 3 reportes de Euronews.com. Irán ejecuta a un presunto espía del Mossad y a un miembro del Estado Islámico. Veamos este reporte. Irán ejecuta a 2 hombres acusados de espionaje e intento de sabotaje. Este miércoles las autoridades iraníes habrían ejecutado a 2 hombres en 2 casos separados, uno acusado de espiar para Israel y el otro bajo acusación de ser miembro del grupo Estado Islámico. Según medios de comunicación estatales, Rouzbeh Badi habría transmitido información clasificada al Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Las autoridades iraníes afirman que Badi proporcionó información a Israel sobre un científico nuclear iraní que tras la filtración fue asesinado en junio durante la ofensiva israelí de 12 días. Según un informe, Badi se reunió con el Mossad un total de 5 veces en la capital austríaca, en Viena, donde se producía el intercambio de información. Por otro lado, un hombre identificado como Mehdi Asghar-Sadeh, acusado de pertenecer al grupo Estado Islámico, fue detenido bajo acusaciones de sabotaje por las fuerzas de seguridad iraníes. Entró en Irán con otras 4 personas que murieron en un tiroteo. Teherán afirma que las sentencias fueron confirmadas por el Tribunal Supremo iraní y que se siguieron los procedimientos legales antes de las ejecuciones. Seguimos con la información de carácter internacional. Y Líbano pide al ejército que prepare un plan para desarmar a Hezbollah antes de fin de año. Veamos este reporte.
En el Líbano, el Ejecutivo libanés ha pedido este martes al Ejército Nacional que prepare un plan para que solo las instituciones estatales porten armas de aquí a finales de año, desarmando de este modo al grupo militante Hezbollah. La medida se produce en un momento en que Beirut se encuentra bajo presión internacional y estadounidense para que desarme a Hezbollah, debilitado tras una guerra de casi 14 meses con Israel. Muchos de sus líderes políticos y militares han muerto. El líder de Hezbollah, Naim Qassem, ha rechazado los llamamientos al desarme y ha advertido que Hezbollah contraatacará si Israel reanuda sus operaciones militares. El grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán, ha pedido a Israel que se retire de las 5 colinas que controla en el Líbano y que ponga fin a los ataques aéreos casi diarios que han matado o herido a cientos de personas. El ejército israelí asegura que las 5 localidades libanesas son puntos de observación frente a las comunidades del norte de Israel, donde unos 60.000 israelíes fueron desplazados durante la guerra. El acuerdo de alto el fuego no especifica cómo tratar las armas e instalaciones militares de Hezbollah al norte del río Litani. Sin embargo, la cuestión del desarme divide a la opinión pública libanesa y algunos grupos piden la deposición de las armas de Hezbollah. Seguimos con la última noticia de carácter internacional y también tenemos que Hiroshima conmemora 80 años de la bomba atómica con un urgente llamado a la paz mundial. Hiroshima conmemora el 80 aniversario del bombardeo atómico de Estados Unidos con un urgente llamado a la paz mundial. Muchos supervivientes ancianos que asistieron al acto conmemorativo en recuerdo a las víctimas de aquel primer uso militar de armas nucleares expresaron su frustración por el creciente apoyo de los líderes mundiales a las armas nucleares como elemento disuasorio. Dado que el número de supervivientes está disminuyendo rápidamente y que su edad media supera ya los 86 años, se considera que este será el último acto conmemorativo importante para muchos de ellos. 内閣総理大臣として原子爆弾の犠牲となられた方々の御霊に対し、故に謹んで哀悼の誠を捧げます。 La bomba atómica sobre Hiroshima dejó más de 140.000 muertos y otros tantos heridos por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación. El alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, advirtió contra la creciente aceptación de la acumulación militar y del uso de armas nucleares para la seguridad nacional en medio de la invasión rusa de Ucrania y de los conflictos en Oriente Medio con Estados Unidos y Rusia, acumulando la mayor parte de los arsenales nucleares del mundo. Y bien, de esta manera estamos culminando con este informativo nacional. Hemos revisado las noticias más recientes de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. No olviden que nos conectamos de lunes a viernes a partir de las 10:30 para entregarles la información. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente miércoles. Nos vemos mañana jueves, que les vaya bonito. Chao, chao.